Amigas, amigos, aquí empezamos un nuevo vídeo. Y el tema de hoy va a ser diferenciar entre disfrutar de un placer y la felicidad. Vamos a ver a qué aspiramos, qué creemos que nos da felicidad, qué es una felicidad creciente. También vamos a describir qué es el sufrimiento. Bien, estos van a ser los temas de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre disfrutar de un placer y un estado de felicidad? Allá vamos. Y bien, entrando en tema, primero hablemos del sufrimiento. Porque tenemos experiencia de hablar con mucha gente y preguntarle si sufre y mucha gente dice que no sufre. ¿Por qué? Pues dicen que no sufre porque en realidad no lo sabe reconocer y porque además está normalizado. Se cree que eso es lo normal, que la vida sea así. Bien, pero si tú tienes temores, angustias, inseguridades, frustraciones, resentimientos, desesperanzas y una sensación nihilista de la vida, pesimismos, todo eso y otras cosas más, todo eso es sufrimiento. Y eso está normalizado. Mucha gente piensa que es normal. ¿Cómo va a ser normal? No es nada normal. El ser humano no ha venido a sufrir ni a aguantar el sufrimiento. Eso se ha creído durante muchos siglos. Pero ya estamos saliendo de esa época. El ser humano tiene pleno derecho a vivir en felicidad y el sufrimiento no es justificable. Estamos diferenciando del dolor. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Ese sufrimiento es el que nos impide la felicidad. Se ha instalado socialmente que vivir las situaciones así es normal. ¿Cómo no va a sufrir uno ante determinadas situaciones? ¿O cómo uno no va a llevar toda una vida de sufrimiento? Para nosotros, esa forma de entender la vida es una época pasada. El ser humano tiene pleno derecho a vivir una vida con plenitud y felicidad. Y no nos parece normal que el ser humano sufra. Entonces hay un camino para salir del sufrimiento y avanzar hacia la felicidad, rompiendo y rebelándose hacia ese manto de sufrimiento que se ha instalado personal y socialmente. Y bien, ahora viene esta asociación entre placer y felicidad. Muchas personas creen que el mejor estado en el que se puede estar es disfrutando unos días estupendos en la playa, relajados, o en una habitación lujosa de un hotel, o que tener mucho dinero da la felicidad, etcétera. La diferencia entre placer y felicidad está en que el placer es corto, es momentáneo. La felicidad también puede ser un estado momentáneo, pero también puede ser un estado creciente hacia una plenitud interna. Esa es la aspiración. Desde luego, el placer o disfrutar del placer es un buen estado. Nosotros no nos oponemos a disfrutar del placer cuando la oportunidad se presenta. Pero no puede ser la aspiración de la vida, porque si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Y entonces, ¿por qué decimos que la persecución del placer nos encadena al sufrimiento? Básicamente son dos razones. La primera es que cuando persigues algo, estás en un estado de que desesperas de alcanzar. Lo consigues, no lo consigues, te acercas, te alejas, algo te frustra, no llegas o si llegas a conseguirlo, después de disfrutar el placer, viene el vacío. Esa es una de las razones. La otra razón es que se parte de la ilusión de que un estado de placer es la felicidad. Sin embargo, uno puede ir saltando de estado de placer en placer, y entre placer y placer está el sufrimiento. Y no se termina de superar el sufrimiento y siempre estamos con esta misma rueda de disfrutar de un placer y seguir viviendo en el sufrimiento porque no se va al tema central, que es que la persecución del placer no da la felicidad. Son dos temas diferentes. La felicidad está en otro lugar y no en el disfrute del placer. No nos oponemos a disfrutar del placer. Si se presenta la oportunidad, disfrutamos del placer. Pero otra cosa diferente es desearlo constantemente, perseguirlo constantemente, creyendo que eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando perseguimos un placer, estamos encadenados al sufrimiento. Y las personas, todos, aspiramos a la felicidad. Pero cada uno cree que la felicidad está en cosas diferentes. Hay mucha gente que piensa que el dinero da la felicidad. Sin embargo, eso es un mito.
una ilusión. Solo falta, para comprobarlo, hablar o ver que la gente muy rica sufre lo mismo con sus angustias, sus temores, sus inseguridades, sus frustraciones, sus resentimientos, igual que una persona no rica. Lo mismo, se ha vendido la ilusión de que el dinero da la felicidad. Sin embargo, puede ser que el dinero te dé muchos problemas. Entonces, bueno, si uno cree que el dinero da la felicidad, puede ir por ese camino. Para mí ese camino es una ilusión falsa, una falsa esperanza y no da ningún tipo de felicidad. Eso sí, todos debemos saber que si coges una vía en la cual crees que el dinero da la felicidad y te empeñas en esa vía, eso te va a hacer más superficial y te va a hacer que en algunos momentos vas a tener que maltratar a personas porque tienes una prioridad, que es el dinero, no las personas. Y en muchas situaciones tu afán de dinero va a hacer que maltrates a la gente y que te maltrates a ti mismo. Eso va justo en contra de la felicidad. Y mucha gente y sociedades enteras se han sacrificado en pos de ese mito del dinero. Todo sacrificio trae dolor y sufrimiento para uno y para los demás. Muchas veces, sobre todo, para los demás, porque se explota a la gente, porque se maltrata laboralmente a la gente en pos del dinero. Esa dirección social ha creado mucho malestar, mucha explotación y mucho dolor. Pero seguro que todos hemos tenido alguna experiencia de un estado de felicidad un poquito diferente. Esos pequeños momentos donde la conciencia nuestra ha mirado el mundo de otra manera, aunque ha sido por muy breves instantes. Por ejemplo, una experiencia de enamoramiento, por ejemplo, una experiencia de ver el mundo con la mente despejada, en silencio, aunque dure muy poco. Bueno, ahí se muestra que hay otra forma de encarar la vida. Entonces, esos pequeños momentos de un profundo bienestar y de una felicidad diferente nos muestran que uno puede hacer cosas en una dirección, que uno puede encontrar un sentido a la vida que es la verdadera fuente de la felicidad. Porque una vida sin sentido, que todo termina con la muerte, ¿dónde está la felicidad? Está el placer y la ilusión de cosas, pero ¿dónde está la felicidad? La verdadera felicidad está en tener una vida con sentido, y ese sentido debe ser el que salta por encima de la muerte. Si todo termina con la muerte, la vida no tiene sentido. Entonces, nosotros aspiramos a una vida plena y feliz. Debemos encontrar el sentido de la vida. Debemos tener experiencias del sentido de la vida. Y eso a mí me parece que irremediablemente está enganchado con el tema de la espiritualidad y de experiencias que muestren que somos inmortales. La inmortalidad como experiencia. No como tesis, como explicación. Cuando se tienen esas experiencias espirituales y se avanza en esa dirección, no como una anécdota, sino que se avanza en esa dirección de más en más, la vida cobra un verdadero sentido y el tema de la felicidad parece que puede estar resuelto y vamos avanzando a superar el sufrimiento y hacia una plenitud. Creo que esto nos puede dar mucho que pensar. Esto nos puede dar mucho que reflexionar acerca de cómo encaramos la vida. Pensemos sobre esto, reflexionemos sobre esto. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo vital? Esto merece la pena. Reflexionar sobre esto merece la pena. Bueno, seguramente tienes mucho que comentar. Deja tus comentarios. Y si quieres, te gustan estos vídeos, suscríbete al canal, deja tus likes. Creo que estos temas merecen mucho la pena y es muy interesante conversar con amigos, familiares sobre esto. Bueno, nada más por hoy. Espero que te haya gustado y que te dé que pensar estos temas. Nada más, nuestros mejores deseos y como siempre, Sun Sun Corda.